Allá. Por favor, pongan los micrófonos en silencio. Bueno, pues vamos a dar hoy el taller de correspondiente al electrocardiograma en el área de urgencias. Eh, Va a ser impartido por el doctor Irán Vega. Tiene un currículum pues bastante modesto. Él es técnico en urgencias médicas. Fue residente del HGZ-14. Hizo la residencia ahí durante el 2018. Actualmente es MB, médico de base, adscrito al área de urgencias en el Hospital General de la Piedad del IMSS. Es coordinador académico del curso de técnico en urgencias médicas de Morelia, miembro de la mesa directiva de la Sociedad de Urgencias y Emergencias de Michoacán. Entonces, este es un taller que ya tiene bastante hecho el doctor Vega. Espero que lo aprovechen y que pongan mucha atención y que puedan sacar bastante información de lo que nos va a mostrar el día de hoy. Adelante, Vega. Si quieres, ponme para compartir la... Ya eres el administrador. Ah, ok. Listo, ¿ya se ve bien? Sí, ahí la veo. Ok. Dame que hay más gente pendiente de entrar. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Pues yo sé que la mayoría son residentes de la 14 y pues yo hice mi especialidad ahí y le tengo mucho cariño a la sede. Y pues el doctor Quintero es uno de los compañeros con los que más hice equipo cuando éramos residentes, pues él y Betancourt que por ahí anda. Y bueno, vamos a hablar del taller de electrocardiograma. Este taller yo lo hice de manera inicial, lo empecé a formar como una guía de estudio para mí, ¿verdad? Porque yo me di cuenta que una de mis deficiencias más grandes cuando era residente, y bueno, todavía no lo domino al 100%, pues era la interpretación de los electrocardiogramas. Se me iban muchos diagnósticos o no sospechaba varias cosas que las tenían enfrente, ¿verdad? Entonces mi objetivo fue crear unas diapositivas que me ayudaran a mí para estudiar. Y con el tiempo, pues la fui formando bien y ya la empecé a dar a compañeros residentes, a los internos, a residentes de hospitales de acá de Michoacán. Y pues ya he impartido varias veces. El electrocardiograma en sí puede decir que es muy, al menos a nivel urgencias, es sencillo, ¿verdad? El problema es entender cómo funciona el electrocardiograma. Si tú entiendes cómo funciona el electrocardiograma, y hablo de los aspectos físicos, pues, de los vectores, las energías, todo eso, es muy sencillo ya identificarlo cuando tú lees un electrocardiograma. ¿De qué depende que sepas leer o interpretar electrocardiogramas? Pues de la perseverancia y la constancia, ¿verdad? Entre más electros veas y más estudies, más fácil se te va a hacer interpretarlos después y dar diagnósticos certeros. Recuerden que pues es una herramienta de apoyo, ¿verdad? Para los diagnósticos. Y bueno, antes de entrar en sí en lo que es el electrocardiograma, tenemos que hablar sobre la fisiología, un poco de anatomía y excitabilidad cardíaca. La anatomía es superficial, ¿verdad? No nos vamos a meter tan profundo, es nada más recordar, repasar. Tenemos una configuración externa y una configuración interna. Es una bomba, una cavidad que está conformada por 4 cámaras, 2 derechas, 2 izquierdas, 2 aurículas, 2 ventrículos. Ellas están comunicadas entre sí por las válvulas auriculoventriculares. Otra cosa muy importante es saber que las valvas están unidas a la pared del miocardio por los músculos papilares. En los que más vamos a tomar en cuenta son los de la válvula mitral, que están en el corazón izquierdo, ¿verdad? El músculo anteromedial y el músculo posterolateral. Perdón, el músculo posteromedial y anterolateral son los que vamos a tomar en cuenta porque son los que se rompen en algunos tipos de infartos. La circulación coronaria la vamos a abordar más adelante
de manera más profunda en el tema en el taller de vaso culpable y vamos a identificar qué irriga cada una de ellas. Pero a grandes rasgos sabemos que tenemos una coronaria izquierda que se nace del seno coronario izquierdo, un tronco común, se bifurca en una arteria circunfleja y en una descendente anterior. La descendente anterior tiene sus ramas, sus diagonales, sus septales, y dependiendo qué tan larga sea la arteria descendente anterior, tenemos una clasificación que vamos a ver más adelante, y pues la coronaria derecha. Esta no tiene tronco, esta es una arteria única y nos da en el 80% de los casos la descendente posterior. Cuando hablamos de dominancia, nos referimos a qué arteria da la descendente posterior, si la circunfleja o la coronaria derecha. Por la, por la parte, esa es una vista por la parte posterior. Les recuerdo, más adelante la vamos a ver más específica la anatomía coronaria, esto es nada más para recordar. Y tenemos un sistema de conducción. El sistema de conducción es el tejido especializado en la producción y la propagación de estímulos eléctricos. Inicia en el aurículo, en el nodo sinusal, perdón, está ubicado cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Tenemos 3 haces internodales que llegan al nodo interventricular o de Ashoftawara, y este da su haz de His y sus 2 ramas. Acá se ve más detallado, quitando todo el tejido del corazón y dejando únicamente el sistema de conducción. Nodo sinusal. Dejen pongo el señalador. Tenemos el nodo. Permítanme. El nodo sinusal, sus 3 haces internodales, el nodo AB, el haz de His, tenemos la rama izquierda, que a su vez se divide en un fascículo anterior y un fascículo posterior. El fascículo posterior penetra por el septo hacia la parte posterior y terminan en la red de Purkinje o fibras de Purkinje. De igual manera, la rama derecha termina en las fibras de Purkinje. Más adelante vamos a ver qué arteria lo irriga y qué trastornos de la conducción podemos encontrar en los distintos tipos de infarto que vamos a ver. Si hay alguna duda durante la plática, levanten la manita y ya la resolvemos. Y hay que apagar sus micrófonos, por favor. Bueno, continuando. La excitabilidad cardíaca es una propiedad de la célula miocárdica. Se caracteriza porque se puede activar, tiene una despolarización secuencial, después una repolarización, va a haber una adecuada comunicación entre las células adyacentes y una adecuada propagación de la actividad eléctrica. Cuando me refiero a adecuada, me refiero a que es controlada, ¿verdad? No se evita que se propague hacia otras partes del tejido y se formen focos ectópicos. ¿De qué va a depender las corrientes eléctricas o la energía que hay en la célula del miocardio? Pues de los canales iónicos y las corrientes eléctricas. Los canales iónicos, sabemos que son aquellos que permiten el flujo de iones, como son el potasio, cloro, magnesio, calcio, todos los que ya conocemos. El potencial de reposo de la célula miocárdica es de -80 a -90. Tiene que haber un adecuado balance entre el sodio, el calcio y la salida de potasio en la célula. Cuando se alteran cualquiera de estos electrolitos, vamos a tener alteraciones en la conducción del corazón. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del equilibrio entre las concentraciones intra y extracelulares. ¿Quién va a dar este adecuado equilibrio? Pues la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿no? Son las que es la que nos va a mantener este equilibrio de las concentraciones intra y extracelulares. En esta imagen vemos las principales concentraciones intra y extracelulares de cada uno de los cationes y aniones, las cuales ya los conocemos de manera adecuada.
El principal con carga positiva extracelular es el sodio y dentro de la célula el potasio. El principal con carga negativa fuera de la célula es el cloro y dentro de la célula pues, son las proteínas, la albúmina y los fosfatos. Amigo, Au, perdón que te interrumpa. ¿Puedes silenciar el micrófono de Yesenia Medina? Gracias. ya lo muteó. Gracias. Ok. Aquí estamos. Así. Bueno, las concentraciones de los aniones y cationes dentro y fuera de la célula. Y aquí es cómo funciona la despolarización de la célula, ¿verdad? La E es el medio extracelular, la I es el medio intracelular. Los rombos naranjas es el sodio y los rositas es el potasio, o morados, pues. Aquí vemos una, este, una célula, una membrana que está en reposo, ¿verdad? Afuera es negativa y adentro es positiva. Entonces, cuando se estimulan más bien aquí ya se despolarizó la célula y aquí en la imagen de la derecha vemos cómo la bomba de sodio potasio ATPasa, el ATP se une al receptor del transporte del canal iónico y lo que hace es hacerlo permeable y entonces la bomba lo que hace es sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Y esto va a restablecer la polaridad de la célula en ambos lados de la membrana. Entonces aquí la célula está despolarizada al principio y tiene que entrar la bomba de sodio potasio ATPasa para restablecer la polaridad en ambos lados de la célula. Entonces, ¿de qué depende que haya una adecuada concentración dentro y fuera de la célula? Pues de una adecuada bomba de sodio potasio ATPasa. Por eso cuando el paciente empieza a tener hipoxemia o hipoxia celular, la primera causa de irritación miocárdica pues es la hipoxia celular y va a tener el paciente alteraciones de la conducción, puede presentar extrasístoles. Y bueno, propiedades de la célula miocárdica ya las conocemos las hemos repasado y las hemos estudiado desde fisiología en la facultad. El inotropismo o la contractilidad es la capacidad de transformar energía química en fuerza contráctil. El cronotropismo es la propiedad de generar impulsos capaces de activar el tejido y producir una contracción. Obviamente estos impulsos deben tener una frecuencia. El vasmotropismo o excitabilidad es la capacidad para responder a un estímulo y el dromotropismo es la capacidad para transmitir un impulso. Dromotropismo o conductibilidad. Estas son las propiedades de la célula miocárdica. Tenemos dos tipos de células, las contráctiles y las especiales. Las especiales van a funcionar como marcapasos. Las especiales producen estímulos. Es bien importante saber que carecen de canales rápidos de sodio, a diferencia de las contráctiles, y su velocidad de conducción es de 0.01 a 1 milisegundo. Tenemos células transicionales y las células de Purkinje o las contráctiles, que son rápidas y tienen una velocidad de 0.5 a 5 metros sobre segundo. Podemos ver que son más rápidas que las células marcapasos, células especiales. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vamos a ver el potencial transmembrana diastólico de la célula automática, que es la que tenemos a la izquierda, es de menos 70. Es un poco más, es menos negativa que la de la célula contráctil. La célula contráctil es de menos 90. Aquí podemos ver las concentraciones iónicas en la parte de abajo y vemos cómo en la célula contráctil tenemos picos de sodio, que serían los azules, los cuales hacen que se active la célula. Si se fijan, esta línea en el potencial transmembrana diastólico de la célula contráctil es plana y desde lo plano sube hasta activarse, ¿verdad? Y en cambio el potencial transmembrana diastólico de la célula automática es una pendiente, la cual va hacia arriba, por lo que es más fácil que se vuelva a estimular la célula y tenga la capacidad de llevar un marcapasos. Si se fijan, la célula automática no tiene una meseta como la tiene la célula contráctil y pues las concentraciones iónicas o las corrientes iónicas en la célula automática siempre van a ser constantes, no hay ningún pico. Y la despolarización va a coincidir cuando se iguala o cuando se confrontan las concentraciones de potasio con las de calcio y sodio, se va a despolarizar la célula.
Acá lo especificamos más adelante. Y bueno, si nosotros ponemos cada una de las células del sistema de conducción, podemos ver que la del nodo sinusal es una célula marcapaso por la forma que tiene su pendiente y su potencial de acción y por la velocidad de conducción que tiene. Y vemos que entre más se va alejando el nodo sinusal, entre más son fibras ventriculares o de ramas de Purkinje, la velocidad de conducción es más rápida y el potencial de acción se convierte en uno de célula contráctil. Aquí vemos como el nodo AB es en el nodo AB se puede ver una gráfica de un potencial de célula marcapasos, en el nodo sinusal también, y en todas las demás se observan la morfología de célula contráctil, que es la que veíamos en la parte de atrás. Aquí se ve mejor. El nodo sinusal es una célula marcapasos. Vemos como, a diferencia de la C, si comparamos la A contra la C, la parte de reposo es plana y el potencial de acción viene por el pico de sodio. Y en cambio, en la célula del nodo sinusal vemos que la pendiente o el potencial transmembrana diastólico es ascendente, lo que hace que se estimule más fácil y se estimule de manera repetida. Entonces, esta célula del nodo sinusal no depende de las concentraciones rápidas de sodio, sino de que haya simplemente un equilibrio entre sodio, potasio y calcio. Vemos que de la unión AB, la pendiente es menor que la del nodo sinusal, porque las células del nodo AB, si bien son marcapasos, es más difícil que se estimulen. Por eso aquí podemos entender cómo es que el nodo sinusal tiene una frecuencia de 60 a 100, porque se estimula más fácil, porque la pendiente es más inclinada, y en la célula del nodo AB tiene una velocidad de conducción o bueno, una frecuencia de 40 a 60, porque es más difícil de estimular, porque la pendiente es más plana. Pero si la comparamos con la C y con la D, que es totalmente plana, es más difícil de estimular y va a depender de canales rápidos de sodio. Espero se entienda esta diferencia de los potenciales transmembrana diastólicos y por qué es más fácil que se estimule una célula marcapasos y por qué llevan la frecuencia del corazón. Y pues las células ventriculares, que sería la C y la D, solo responden a los canales rápidos de sodio y no se pueden estimular por sí mismas, ni pueden tener esa función de marcapasos. Por eso estas células pues fibrilan, ¿verdad? Cuando no tienen un adecuado control o deja de funcionar el nodo sinusal o el nodo AB. Si tienen dudas, pueden levantar la mano. Bueno, el potencial de acción en los tejidos de respuesta rápida, en las células de Purkinje, pues. ¿Cuáles son estos tejidos? El tejido auricular, el sistema infranodal, los ventrículos y las vías accesorias. Esto ya lo conocemos también, lo hemos repasado una y mil veces en los libros de fisiología. Son 4 fases, ¿verdad? La primera fase, que es la despolarización rápida o la fase cero, es cuando la célula sobrepasa el umbral de reposo, que es de -80 a -90. Hay una apertura de canales rápidos de sodio y el potencial se vuelve positivo desde -90 a -60 hasta +45 milivoltios. Y aquí se caracteriza también porque empiezan a abrirse los canales lentos de calcio. En la fase 1, que es la repolarización sistólica o lenta, es cuando se forma la muesca, el piquito. Aquí empieza la salida lenta de potasio y hay entrada de iones de calcio por los canales lentos de calcio. Esto electrocardiográficamente se va a manifestar como el punto J. El punto J es la unión del complejo QRS con el inicio del segmento ST. Y hay una disminución de la entrada de potasio. Por eso disminuye, si se recuerdan, hace una espiga, aumenta el potencial y luego disminuye y se mantiene la meseta. La meseta ya sabemos que la van a mantener los canales de calcio, los canales lentos de calcio, que sería la fase 2, la fase de repolarización sistólica lenta o fase de meseta. Esto es lo que hace la distinción de cualquier otra célula muscular. Va a estar condicionada por los canales lentos de calcio y una salida de potasio. Si vemos los canales lentos de calcio mantienen esa meseta, pero la salida de potasio hace que la meseta vaya en descenso. Y la fase 3 y la fase 4 la podemos tomar como una sola, que sería la repolarización final o la fase rápida. Hay un cese de flujo del calcio, por lo tanto ese potencial positivo se empieza a perder
y se activa por la bomba de sodio potasio ATPasa la salida del potasio. Por lo tanto, la célula se hace más negativa todavía y se llega hasta la fase de reposo, que sería pues la fase 4, ¿no? El final de la fase 2 y el inicio de la fase 3 se va a manifestar electrocardiográficamente como la onda T. Y acá tenemos las imágenes. Mm, la imagen de la derecha es más clara. Aquí en la parte de abajo tenemos en la parte de abajo tenemos la célula y vemos cómo hay entrada rápida del sodio y esto va a coincidir con la generación. La parte amarilla, la letra B, es el impulso eléctrico, ¿verdad? Y la letra A, pues es el potencial de acción de la célula. Entonces, si nos fijamos en la línea A, vemos que con la entrada rápida de sodio, va en relación con la fase cero del potencial de acción. Y con la fase uno, que es la fase de espiga o repolarización lenta y de manera inicial, donde empieza a entrar el calcio, pero el sodio deja de entrar o entra más lento. Y el potasio empieza a salir en la fase de meseta, que es la fase 2. Empieza a salir el potasio de manera pasiva. Y en la fase 3 se activa la bomba de sodio potasio ATPasa y ya se sale de manera activa el potasio y se restablece la polaridad dentro de la célula y se vuelve en reposo el potencial de acción. Acá vemos cómo la célula ya, la bomba sodio potasio ATPasa ya hizo su función y volvió a la polaridad a lo normal para volverse a generar otro estímulo. Esto es muy importante, la despolarización y repolarización celular. La despolarización celular siempre se va a hacer de izquierda a derecha, donde empieza el estímulo, empieza a cambiar la polaridad fuera de la membrana y dentro de la célula, ¿verdad? Vemos que la célula en reposo por dentro es negativa y por fuera en lo extracelular es positivo. Cuando se estimula, empieza a entrar el sodio y se empieza a volver positivo dentro de la célula. Vemos cómo se va propagando la despolarización hasta que se despolariza totalmente la célula y me genera un vector. Más adelante vamos a ver lo que son los vectores. Y la repolarización celular se genera en el mismo sentido. De donde se empezó a despolarizar, se empieza a repolarizar hasta volver al reposo la célula, ¿verdad? Y se forma la onda T. Ahorita vamos a ver bien lo de los vectores, no sé, nada más aquí nada más para ejemplificar cómo a nivel celular se lleva a cabo la despolarización y la repolarización. Y bueno, el potencial de las células lentas son las que ya vimos, son las que les había mencionado antes, cuáles son las del nodo sinoauricular, la del nodo AB y la fase cero va a depender del calcio, que es la fase de reposo va a estar, va a tener una pendiente pues ascendente, a diferencia de las células contráctiles. Ujú. Aquí vemos la diferencia entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético. La diferencia es que las del músculo cardíaco tienen ¿Hace cuántos minutos? una fase de Minuto y medio, meseta. profe. Yo me tengo que tener el reloj, pues. Siempre tengo. ¿Cuánto tiene Aguante. del... Ah, póngale, Arteaga, profe. Ya lo muteé. gracias. Entonces, la célula del corazoncito o del músculo cardíaco, a diferencia del músculo esquelético, tenemos la fase de meseta, es lo que hace la diferencia de las células cardíacas a las células musculares en general. ¿Ok? Algo muy importante es la refractariedad. La refractariedad es el periodo refractario absoluto, es cuando ningún estímulo puede generar un nuevo potencial. Y el refractario relativo es cuando se puede estimular la célula de nuevo, cuando hay una excitabilidad supranormal, un estímulo débil produce respuesta. Cuando hay excitabilidad supranormal, en los pacientes con hipoxia, en los pacientes con infarto, con un síndrome de reperfusión, hay aumento de calcio hay aumento de calcio dentro de las células que están adyacentes a la zona de infarto por la reperfusión y por lo tanto son más fáciles de estimular, están con una excitabilidad supranormal y es más fácil que los pacientes infartados hagan arritmias, por eso
hay arritmias en el paciente infartado y hay arritmias de reperfusión porque se convierte en un estado de excitabilidad supranormal por el aumento del calcio en las células en las células adyacentes a la zona de infarto. Y entonces, el periodo refractario absoluto, aquí ni Dios Todopoderoso puede generar un impulso, y en el refractario relativo es cuando se pueden generar nuevos impulsos. Más o menos esto coincide con, recordamos que esta fase coincide con el punto J, donde empieza el refractario, el periodo refractario relativo. Entonces, cuando tú haces una cardioversión, tiene que ser sincronizada con la onda R para que la descarga trate de entrar en el periodo refractario relativo, por eso tiene que ir sincronizada, porque si tú le das simplemente lo desfibrilas sin sincronizar, pues le puedes dar en el refractario absoluto y pum, el paciente en vez de sacarlo de su arritmia que se puede cardiovertir, lo paras o lo mandas a una fibrilación. ¿Qué? Ah, ok. Seguimos. Dudas de anatomía de excitabilidad, yo sé que es repetir lo que ya conocemos, ¿verdad? Pero se tiene que saber. ¿No dudas? Bueno. Ahora sí, lo básico del electrocardiograma. ¿Qué es un electrocardiograma? Es un registro lineal de la actividad eléctrica del corazón. Por cada ciclo cardíaco se registran las siguientes ondas: P, Q, R, S, T. Mm, ¿Quién, quién está diciendo, güey, me copias? No veo. Bueno, X. Eh, las ondas que se forman es la P, Q, R, S, T. La P es la despolarización auricular, QRS los ventrículos y la onda T es la repolarización ventricular. Ok. Aquí vemos cómo hay ondas, hay intervalos y hay segmentos, ¿verdad? Tenemos que la duración del ciclo cardíaco, tenemos la diástole eléctrica ventricular, que es donde empieza la onda T, a donde empieza el QRS. Los intervalos son aquellos que donde está involucrado una onda y un segmento, y el segmento solo es el espacio comprendido entre dos ondas. Entonces, tú para ver los bloqueos AB tienes que ver el intervalo PR, no el segmento PR, si no nunca los vas a diagnosticar, ¿verdad? Hay que también saber en qué buscar, si en el intervalo o en el segmento. Es importante. Ok. Es una herramienta diagnóstica para trastornos de la conducción, síndromes de preexcitación. En el paciente con dolor precordial y síncope es un estudio que se tiene que hacer de manera inicial en los primeros 10 minutos, hablando del infarto, del código infarto. Trastornos electrolíticos también los podemos diagnosticar, principalmente, bueno, al menos en urgencias, los que más nos enfrentamos son las hipo y las hipercalemias, ¿verdad? ¿Cómo funciona el electrocardiograma? Es una teoría que se llama teoría del dipolo. En la superficie celular hay un conjunto de cargas negativas y positivas y van a formar vectores. El vector es una expresión gráfica de una energía. Eso lo vemos en física. Va a tener una magnitud, es decir, qué tanta energía tiene el vector, y va a tener una dirección, si va de derecha a izquierda, de atrás a adelante, de arriba a abajo, arriba al frente. Y la teoría del dipolo es la siguiente. Yo tengo dos electrodos que están conectados, uno con carga positiva, que también se le conoce como electrodo explorador, y uno con carga negativa, que sea la Tierra, ¿no? Y los voy a meter en una solución o en una célula donde hay energías, ¿verdad? Estos dos dipolos, uno negativo y uno positivo, están conectados a un galvanómetro que me va a detectar energías positivas o energías negativas. Entonces, en este caso, tengo una energía que va de lo negativo a lo positivo, va de izquierda a derecha. Aquí, un segundo. Aquí vemos la energía que va de izquierda a derecha.
tenemos el electrodo negativo, que es el explorador. Ese se queda fijo porque es la Tierra, ¿verdad? Y tenemos el electrodo explorador, que es el positivo, es el que va a detectar las cargas. Entonces, este electrodo positivo yo lo puedo mover dependiendo lo que quiera revisar o la dirección que quiera revisar. ¿Cómo lo traducimos? La cara del corazón que yo quiera revisar o la parte del corazón que yo quiera revisar. Entonces, este electrodo explorador se va a convertir en mis derivaciones. Y el electrodo, perdón, tierra o negativo, se queda fijo. Como pueden ver, el electrodo explorador, es decir, el positivo, está en dirección a la energía de menos a más. Por lo tanto, lo va a detectar como una energía que se acerca. Y este galvanómetro me va a decir que es una energía que se acerca con una intensidad de 1. La siguiente diapositiva es muy importante porque es el mismo, la misma energía, pero lo que cambia es el electrodo explorador. Si se fijan, la energía va de izquierda a derecha, la Tierra se mantiene y el electrodo explorador se cambió. Entonces, este electrodo va a detectar que la energía se aleja y me va a dar mi galvanómetro me lo va a detectar como una carga negativa de una intensidad de 1. Pero esto, ¿cómo lo traduzco en el electrocardiograma? Pues muy fácil. Tengo mi electrodo explorador y en ambas situaciones y tengo mi vector. El vector siempre va a ser una flecha, ¿verdad? La punta de la flecha es la dirección del vector y el grosor, pues la magnitud. Entonces tengo el mismo electrodo explorador, pero diferentes vectores. En esta ocasión, el electrodo explorador está confrontado con la dirección del vector. Por lo tanto, el electrodo va a detectar que se acerca y va a estar conectado al papel de electrocardiograma y me lo va a graficar como una deflexión positiva. En cambio, tengo este electrodo explorador abajo, que es el mismo electrodo en la misma posición, pero lo que va a cambiar es el vector. Ahora el vector se está alejando. ¿Por qué se aleja? Porque la punta de la flecha va hacia la izquierda. ¿Cómo lo va a detectar el electrodo explorador? Que es el positivo, lo va a detectar como que se aleja. Y si está conectado al papel electrocardiograma o al electrocardiograma, me lo va a graficar como una deflexión negativa. Entonces aquí yo creo que se va a entender mejor. Tenemos una energía constante que se despolariza de izquierda a derecha. Aquí este rayito significa que es donde se empieza el estímulo, se despolariza de izquierda a derecha y acá abajo, en la parte de abajo podemos ver el vector, que el vector va de izquierda a derecha, de menos a más. Y aquí lo que va a cambiar son los electrodos exploradores que tengo. Si se fijan, el electrodo 1 está confrontado con la cola del vector, con la cola de la flecha. Por lo tanto, va a detectar que toda la energía se aleja. ¿Sí ven? Se alejó toda la energía, por eso es totalmente negativo. Y en cambio, el electrodo 2, que es la primera línea azul, vemos que atraviesa el potencial de acción en esta zona. Este pequeño espacio que está a la izquierda de la línea azul es energía que se acerca al electrodo explorador, es decir, se acerca a la línea azul, pero es muy pequeña. Entonces, el electrocardiograma me lo va a graficar como una onda positiva pequeña, ¿verdad? Pero después de la línea azul, todo lo demás del vector se aleja. Entonces, lo detecta que se aleja y lo detecta con mayor magnitud. Entonces me va a dar una onda negativa grandota, ¿verdad? En cambio, si tengo un electrodo explorador justo a la mitad del vector, como es el 3, si se fijan al lado de la línea azul, es la misma energía que hacia el lado derecho. Entonces, se acerca la misma cantidad que se aleja y por lo tanto las ondas va a ser el mismo voltaje positivo y el mismo voltaje negativo. Y a esto es a lo que se le conoce como una onda isodifásica. Ajá. Que tiene lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Lo mismo. Y bueno, tenemos en cambio el electrodo número 4, es la línea azul marino derecha. Vemos que lo que está a la izquierda se acercó. ¿Por qué se acercó? Por la flecha, ¿verdad? Esta gran cantidad de vector o la mayoría del vector se acercó al electrodo. Y como la primera parte se acerca y es mayor, va a ser una onda positiva grandota. Y solo esta pequeña parte se aleja del vector o del electrodo explorador, pues.
Y como es pequeña, pues va a detectar que se está alejando una pequeña cantidad de energía y me va a dar esta morfología. En cambio, el electrodo 5, que se confronta en su totalidad con la punta del vector, pues va a ser una onda positiva grandota. Y bueno, ahora sí, en el electrocardiograma tenemos vámonos con las imágenes de la izquierda. La dirección del vector, la flecha, es la misma. El electrodo explorador está donde mismo. ¿Qué es lo que cambia en estas imágenes de la izquierda en relación la de arriba con la de abajo? Pues es la magnitud. Vemos como el cilindro es más grande aquí que acá, pero la dirección es la misma. Por lo tanto, ambas van a ser positivas, pero lo que va a cambiar es la magnitud, es decir, el voltaje, ¿verdad? Entonces el galvanómetro que está conectado al electrocardiograma va a decir, ¿sabes qué? Esta tiene tantos milivolts, va a ser más grande, esta tiene tantos milivolts, va a ser más pequeña. Si confrontamos las imágenes de la derecha, tenemos el electrodo explorador y vemos que ambas se alejan. El vector se aleja de ambas porque el estímulo está en el lado derecho. Por lo tanto, lo va a detectar negativo, ¿verdad? Pero lo que va a cambiar es la magnitud. Entonces, el de abajo, que tiene un cilindro más grande, es decir, que tiene mayor energía, se va a ver más profundo. Y el de arriba, que tiene menor energía, se va a ver menos profundo, pero con la misma dirección, negativos. En cambio, si yo confronto las dos imágenes de arriba, las de arriba nada más, sin las de arriba sin fijarme en las de abajo, vemos que la magnitud es la misma, pero lo que está cambiando es el vector. Entonces van a ser dos ondas con la misma magnitud, pero con diferente, con diferente, con diferente dirección. Por eso es el mismo voltaje, pero uno es positivo y uno es negativo. Ujú. Imagínense que este electrodo es B1 y este electrodo es B6. Están captando la misma energía, pero desde diferente punto de vista, ¿no? En un electrodo se le acerca y en otro electrodo se le aleja. Ahorita vamos a ver más adelante, ya con las derivaciones bien. Este es lo mismo, la despolarización, una célula polarizada, positiva afuera, negativa adentro, llega un estímulo, empieza a generarse una despolarización y esto me va a generar un vector. Si ven el vector, es la flecha. Toda flecha que ustedes vean en los libros de electrocardiograma es un vector. El vector va hacia la derecha y estos serían los electrodos exploradores. Uno del cual se aleja y a uno al cual se acerca, ¿verdad? Entonces, esta primera parte del vector se aleja y se va graficando. Esta primera parte del vector se acerca y se va graficando. Esta primera parte del vector queda en medio y se va graficando. Esta, esta, este, esta parte del vector que vimos que ya va a la mitad, pero sigue el vector hacia la derecha, vemos que ya se graficó más porque ya avanzó más el potencial. Y cuando está despolarizada, me va a dar la morfología en los distintos electrodos exploradores. En este se alejó totalmente, en este se acercó totalmente y este quedó en medio. Es cómo se va generando y cómo se va graficando hasta que se grafica pues de manera total. Y pues para la repolarización, esto es en la célula, ¿verdad? Vemos que el sentido de la repolarización es la flecha amarilla. La flecha amarilla, repolarización se lleva de la misma manera que la despolarización, pero el vector cambia. Una cosa es cómo se despolariza o se repolariza la célula y otra cosa es el vector que me genera. Yo voy a ver los vectores, no la dirección de despolarización. Porque aquí podríamos decir, ¿sabes qué? La célula se está despolarizando de izquierda a derecha porque el vector no va de izquierda a derecha. Pues eso es incorrecto porque si pueden ver, el dipolo se va a formar aquí de menos a más. Por lo tanto, el vector va a ir hacia allá. El vector va a ir hacia la izquierda. Por eso ahora se invierten las direcciones respecto a la despolarización. Ahora en la repolarización, al primer electrodo se está acercando, este queda en medio y este se aleja y por lo tanto al final va a quedar así. Va a quedar invertido con relación a la despolarización. ¿Qué fue lo que cambió? El vector. Por eso cambió la morfología de las ondas. ¿Ok? Aunque el sentido sea el mismo, el vector es lo que cambia.
Acá va a quedar un poquito más claro. La línea curva es el sentido de la despolarización. La línea recta es el vector. Son cosas muy distintas. Aquí vemos que se despolariza de izquierda a derecha y el vector es de izquierda a derecha. Lo que ya vimos, ¿no? Pero en la repolarización celular vemos que la repolarización, el sentido es de izquierda a derecha, como la línea serpenteada, pero el vector que se generó fue de derecha a izquierda. Una cosa es el sentido y otra cosa es el vector. ¿Qué me va a detectar el electrocardiograma o qué me va a detectar los electrodos exploradores? ¿El sentido o el vector? El vector, ¿verdad? O sea, a mí qué me importa para estudiar el electrocardiograma? El vector, no el sentido de la repolarización o despolarización. Entonces yo me voy a fijar en vectores. Por lo tanto, este vector va a formar esta morfología, ¿verdad? Esto es a nivel celular. Ay, perdón. Ujú. Esta la vamos a pasar. Aquí. Este es un electrocardiograma celular. Ponen el electrodo dentro de la célula, por eso esta morfología. Pero lo que quiero que vean es el sentido de la despolarización y el vector. La repolarización es la misma, pero el vector va hacia la izquierda. Esto es a nivel celular, ¿verdad? Pero a nivel superficie, en el electrocardiograma humano, las cosas cambian. La despolarización va a ser de izquierda a derecha y el vector va a ser de izquierda a derecha y el dipolo se va a formar de menos a más. Por lo tanto, me lo va a detectar positivo. Pero en la repolarización, el sentido va a ser de derecha a izquierda, pero el vector va a continuar igual. El dipolo es de menos a más, el vector va de izquierda a derecha y por lo tanto mi onda de repolarización o mi onda T va a estar positiva, ¿verdad? Por eso en el electrocardiograma humano, la repolarización ventricular son ondas T positivas. Porque aunque el fenómeno vaya hacia allá, el dipolo que se forma es hacia el electrodo. Igual que la despolarización, por eso las ondas T son positivas. Si el vector fuera hacia la izquierda, las ondas serían negativas. Una zona también muy buena de explicarla es con un carrito. Este carro tiene una dirección, que es hacia dónde va avanzando, y tiene un vector, que es hacia dónde tienen las luces del carro. Aquí vemos que el carrito va avanzando de izquierda a derecha. Por lo tanto, el sentido es de izquierda a derecha y las luces van de izquierda a derecha. Por lo tanto, el vector es de izquierda a derecha. Aquí vemos que el carrito llega hasta la parte final y despolariza toda la célula. Por lo tanto, ya me grafica mi R completa, ¿no? O mi QRS, pues. Y en el D vemos que el carrito se va repolarizando de derecha a izquierda, es decir, va en reversa, pues. La dirección que lleva el carro es en reversa, pero las luces las sigue aventando hacia el mismo lado. Por lo tanto, el electrocardiograma explorador que está de este lado va a detectar esa luz, va a detectar una energía que se acerca, aunque el carro vaya de reversa, la energía se sigue acercando. ¿Sí me explico? Y por lo tanto, al final, cuando se repolariza la célula en el inciso E, se forma la onda T. Siempre se captó la energía que se estaba acercando. Por eso el carro puede tener una dirección, pero lo importante es hacia dónde está mandando la energía, hacia dónde está mandando la luz. Yo creo que este es el mejor ejemplo. El carro va de reversa, pero la luz sigue yendo hacia el electroexplorador. Por lo tanto, pues se hace positivo acá. ¿Dudas hasta aquí? Es medio confuso aparte. Sí. Ok. Ujú. Mm, mm, mm. Ok. ¿Nada de dudas aquí? Bueno. Pum, pum, pum. Yo sé que es difícil agarrar al principio, pero hay que repasar, pues. Nomenclatura. Importante, muy importante. Toda la primera onda positiva del complejo QRS se llama R. Toda primera onda positiva es R. Toda primera onda negativa es Q. Ajá. Toda primera onda negativa es Q.
Si la onda negativa, aunque sea la primera, va después de la R, ya se forma la S, porque sería la segunda onda. ¿Ahí vamos bien? Entonces, toda primera onda negativa es R, es Q, perdón. Y la segunda onda negativa es S, que es la que va a ir siempre después de la primera onda positiva, que es la R. Entonces aquí yo tengo una R chiquita, por lo tanto es R minúscula, y una S profunda, por eso es RS. Aquí como son isodifásicas, tengo la R y S mayúscula. Aquí vemos que la R es más grande que la S, por lo tanto cambia la nomenclatura. Y cuando es una Q profunda, se utiliza QS. Y cuando es una sola R, se utiliza R, ¿verdad? Y la R mellada cuando tiene muescas. Y ahora sí, cuando hay una primera onda se llama R. Una segunda onda se llama S. La segunda onda positiva ya no se llama T, se va a llamar R'. Entonces, primera onda positiva R, segunda onda negativa S, segunda onda positiva R'. ¿Sí ven? Tienen una R pequeña, una S profunda y una R' grandota. R, S, R'. Y aquí, lo mismo. Primera onda positiva es una R chiquita. La primera onda negativa es una S chiquita. La segunda onda positiva es una R'. Y ya la tercera onda negativa se llamaría S' también. Y acá vemos lo de la Q. Si la primera onda es negativa, pues es Q. Q chiquita, R mayúscula. Aquí vemos que la primera onda negativa es Q, la segunda onda positiva o primera onda positiva es R y la segunda onda negativa es S. Aquí vemos Q, R, S. Y dependiendo el voltaje de cada onda, mayúscula, minúscula. Y la Q también puede estar mellada. Eso es nada más cómo lo escribiríamos en la nota, ¿verdad? Cómo describiríamos el electrocardiograma. Podemos poner no sé, se observa en B1 patrón o QRS con morfología RS, R'. Y ya vas a sospechar en algún bloqueo o en algo, ¿no? Y pues las ondas de la onda P es positiva, aplanada, picuda, bimodal, cuando tiene dos fases positivas, negativa, bimodal, cuando tiene dos fases negativas. Difásica es cuando va hacia arriba y hacia abajo, pero con diferente voltaje. ¿Sí ven? Es difásica porque va hacia arriba y hacia abajo, pero con diferente voltaje. Diferente voltaje hacia arriba, diferente voltaje hacia abajo. Diferente voltaje hacia abajo, diferente voltaje hacia arriba. Pero cuando es el mismo voltaje de arriba y abajo, se llama isodifásica. Si no es igual, solo es difásica. Pueden describir en el electrocardiograma, tiene una onda P bimodal. Podríamos sospechar que es una P mitral, ¿no? O tiene una onda P isodifásica. ¿Sí me explico? Así más o menos es como se va a ir describiendo. ¿Cómo va a iniciar la propagación del estímulo? Esto es bien importante, ya lo hemos visto. Lo podemos entender como una unas fichas de dominó que se van cayendo. Tenemos que se genera un estímulo en el nodo sinusal, en el inciso B. Aquí vamos en el inciso A, que va en reposo, ¿verdad? O es la diástole, pues. En el inciso B, todavía está en la fase 4, se empieza a generar un estímulo. El estímulo se genera y en la parte, en la C, vemos cómo el estímulo ya se generó en el nodo sinusal y lo primero que va a activar es el músculo auricular. Aquí apenas aquí apenas lo está estimulando. Por eso va a empezar la onda P, que es la despolarización auricular. Aquí en la parte 4 vemos que ya se despolarizó, ya se estimuló el nodo sinusal, ya se despolarizaron las aurículas y esta ficha de aquí es el nodo AB, el cual va a generar una pausa, ¿no? La pausa del nodo AB, aquí está. Y después de que pasa esa pausa del nodo AB, ahora sí va a estimular el haz de His, ¿verdad? Aquí vemos, empieza la despolarización ventricular. Ya cuando el haz de His llega al músculo ventricular, que es el rosita,
ya se estimula bien, pum, y se despolariza. Aquí ya se despolarizó totalmente, por eso ya es el punto J, y empieza la repolarización, que sería la fase H. Y entonces así es como se va propagando el estímulo eléctrico, o el impulso, pues. Esta imagen está muy bonita. Bueno, la onda P auricular. ¿Cómo es el vector de la onda P auricular? Tenemos que el estímulo va a estar en el nodo sinusal, próximo a la desembocadura de la vena cava superior, y va a generar tres vectores. El vector de la aurícula derecha, el vector de la aurícula izquierda, y va a formar una asa, ¿sí ven? Es una asa que se genera con el vector. Pero si tú haces la sumatoria de los vectores, va a tener un vector único, que es el vector medio. Entonces, yo lo que voy a graficar como mi vector auricular es la suma de la aurícula derecha, el septo interauricular y la aurícula izquierda. Cada una va a tener su dirección, cada una va a tener su magnitud, pero yo no voy a graficar en el electrocardiograma los tres vectores, ¿verdad? Se va a graficar un vector único de las aurículas. Ujú. Por eso es importante saber que la P también tiene eje y en algunos crecimientos la P se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del vector que esté jalando más y que tenga más masa, pues. Así es como se genera el de las aurículas, ¿verdad? Entonces, se fijan, aquí se generó un estímulo, un vector único, que es la sumatoria de todos los vectores que hay en las aurículas. Se forma uno único y me lo va a detectar como una onda P. Aquí tenemos en la parte en medio, tenemos el QRS. Ahorita vamos a ver cómo está conformado el vector del QRS. Se va a formar un vector único y va a formar el QRS, ¿verdad? Y aquí sigue la repolarización. Si se fijan, la repolarización podríamos decir que iría de derecha a izquierda, es decir, de epi a endocardio, ¿verdad? Pero el vector se conserva de izquierda a derecha. Por eso la T es positiva. Yo no estoy graficando sentidos de la despolarización, estoy graficando sentido de la energía. Y el sentido de la energía en ambos, bueno, en los tres, va a ser positivo, en QRS va a ser mayormente positivo, y en la onda T va a estar positiva. Por eso, este es el corazoncito, ¿no? Si yo coloco ABR, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner acá arriba a la derecha, ¿no? Por eso la onda P en ABR va a detectar que se aleja, por eso la onda T es negativa. Por eso en ABR el QRS tiene que ser negativo. Ujú. Esas son las características de un electrocardiograma bien tomado, ¿no? Muchas veces vemos que el ABR está positivo y dices, bueno, o lo tomaron mal o el paciente tiene algo mal, no sé, alguna enfermedad del tronco de la coronaria o cualquier otra patología que se relacione con el ABR positivo. Pero aquí lo que quiero es que vayan razonando más o menos cómo es eso de las derivaciones. Si ABR está hasta acá arriba y todos los vectores se alejan, ABR los va a detectar como que se alejan, por lo tanto los va a hacer negativos. Por eso la onda P en ABR es negativa, el QRS es negativo y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vemos más adelante. Las aurículas. Y bueno, de las aurículas a los ventrículos, ¿cómo van a viajar los estímulos? Va a viajar a través de los haces internodales para una despolarización ventricular y formación de complejos QRS. Está determinado por tres vectores la formación del complejo QRS. Uno es la unión de las fibras superanteriores e inferoposteriores. El segundo vector es la masa muscular del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y el tercer vector serían las partes retrasadas, es decir, las partes altas, la zona septal alta y las zonas basales del corazoncito, ¿verdad? Denme un segundo. Permítame un segundo. Ok, muy bien. Entonces aquí
Vemos el nodo sinusal, las vías internodales, el nodo aurículo-ventricular, el haz de His, el tronco principal de la rama izquierda del haz de His, y se va a dividir en una división superanterior y una división inferoposterior. Y este 2, que es el medio, es inconstante, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la despolarización de los ventrículos o el QRS, los primeros vectores, es donde se une el, el, este, el haz superanterior de la rama izquierda del haz de His, donde se une, y donde se une de la división inferoposterior o el fascículo posterior, que sería el 3. Entonces, donde se une el 1 y el 3 van a ser el primer vector de despolarización del ventrículo izquierdo. Aquí lo podemos ver. Tenemos cómo se unen los haces internodales en el nodo AB. Tenemos su porción penetrante, aquí está el tejido de la válvula tricúspide, y aquí es donde se bifurca el haz de His, rama derecha y rama izquierda. Esto, ¿no? Y bueno, este es lo mismo, nada más está visto desde una vista diferente, como si estuviera rotado el corazoncito. Son estas mismas uniones, pero las estamos viendo al revés. La superanterior y la inferoposterior. Superanterior, inferoposterior. Y el medial, que es inconstante. Entonces, estas primeras partes, el 1 y el 3, son las primeras partes que se despolarizan. Aquí lo vamos a ver, que el primer vector está dado por la unión de las fibras, son estos puntos rojos, las superanteriores y las inferolaterales. Esta unión de las fibras son las que se van a despolarizar y van a generar un vector del ventrículo izquierdo. ¿Se fijan? Se generó un vector. Pero también, como podemos ver ahora está otra vez. Como podemos ver en esta imagen, aparte de las inferoposteriores y las superanteriores, también tenemos una media. Bueno, perdón, una derecha que va hacia pues, el ventrículo derecho, ¿verdad? Aquí. Entonces, esta unión es este vector que se ve aquí. Por lo tanto, el primer vector va a estar determinado por la unión de las fibras y la unión del ventrículo derecho, ¿verdad? ¿Quién tiene mayor masa muscular? Pues el ventrículo izquierdo. Se genera un vector y otro vector. Entonces se hace la sumatoria a esta energía que es mayor, se le resta a la energía que se opone y se va a generar un vector único que va hacia el lado derecho, va hacia la parte superior. Entonces, tengo si yo tengo B1 de este lado, lo va a detectar como que se acerca y me lo va a detectar como una onda pequeñita. Si yo tengo B1 aquí y esta pequeña parte se acerca, me lo va a detectar como una onda pequeña que se acerca al electrocardiograma. Va a detectar como una onda, sería aquí una onda, pero me confundí. Tenemos B1 de este lado. Tenemos B1 aquí. Y va a detectar un vector chiquito que se acerca. Por lo tanto, va a estar chiquito, ¿verdad? Porque se acercó. Y en cambio, si yo tengo B6 de este lado, este mismo vector, misma energía, que es el primer vector, lo va a detectar que se aleja, pero está chiquito, ¿verdad? Por eso es una onda chiquita. Ahorita vamos a ver cómo va evolucionando la morfología de B1 a B6 con los siguientes vectores. Aquí es la misma expresión de los vectores, pero aquí ya vamos a ver el tercer vector, que sería el 5, 4 y 3, que serían las partes, la pared libre del ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo en sí. Aquí podemos ver la sumatoria de los tres vectores. Recuerden que el primero era la unión, el segundo es este grandote,
que es este grandote que es la, perdón, la pared libre del ventrículo izquierdo. Podemos ver que es el que tiene mayor masa muscular, por lo tanto es el más grande. Y el tercer vector son las partes altas, que serían las partes basales del septo y de los ventrículos, estas partes basales. Son muy pequeñitas, las partes retardadas, pues. Por lo tanto, el que más energía va a producir es el segundo vector y lo va a detectar positivo. Es ¿no? Todo este vector grandote. Un segundo. Listo. Ok, aquí es el mismo ejemplo, pero en el plano frontal y en el plano horizontal. Aquí vemos cómo tenemos la morfología de B1 de esta parte. Aquí está B1 y aquí está B6. El primer vector se va a acercar a B1, por eso lo va a detectar como una deflexión positiva, chiquita. El segundo vector se va a alejar de B1, pero tiene mayor magnitud, por lo tanto lo va a detectar como una deflexión negativa de mayor voltaje, porque se está alejando. Y por lo tanto acá en el electrodo explorador, si se fijan, lo que cambia es la posición del electrodo explorador, pero el vector sigue siendo el mismo. Entonces en B6, el primer vector lo va a detectar como que se aleja, por eso es negativo, porque se está alejando, y es chiquito, porque tiene poca masa muscular. Y en cambio el segundo vector se va a acercar a B6, por lo tanto lo va a detectar grandote y positivo, porque se está acercando, ¿verdad? Por eso ustedes pueden ver cómo la morfología de B1 a B6 es diferente. Y por eso tienen que buscar la transición, que normalmente es entre B3 y B4. Ahorita lo vamos a ver más adelante también. Otra cosa muy importante que podemos rescatar aquí en cuanto a lo de los, permítanme. Otra cosa que podemos rescatar en cuanto a los vectores, no sé si han escuchado que a veces la gente describe que el que el electrocardiograma tiene amputación del primer vector y traduce una zona de isquemia. Cuando tú ves en B1 que en B1 tu morfología es QS, que está así, y luego ves B2 y sigue igual, y luego ves B3 y sigue igual, y ves B4 y sigue igual, se perdió la transición, y hasta B5 empiezas ya a ver el QRS distinto, ¿no? Positivo, pues. Entonces, si se fijan, en B1, B2, B3, B4, solo se está graficando el segundo vector. Por eso, como se aleja, es una morfología QS. No se detecta el primer vector. Por lo tanto, ustedes van a ver que van a decir o van a escuchar que alguien dice, ¿sabes qué? Tiene poca progresión del primer vector o tiene amputación del primer vector. Eso quiere decir que las zonas septales están isquémicas, ¿no? Por eso no se genera ese primer vector y solo se genera el segundo vector y te forma patrón QS. Por eso cuando ustedes digan, tiene amputación del primer vector, van a saber a qué se refieren y por qué traduce isquemia antigua, ¿no? Entonces ya ustedes cuando vean esa morfología QS de B1 a B4 hasta B5, van a decir HH, lo más probable es que haya tenido un infarto septal o anterior, y por eso quedó con esa morfología en B1 B2. Bien, sigamos. Se ve más borrosa la imagen, pero pues es lo mismo. El primer vector, que sería el de la unión, el segundo vector, que sería la pared libre, y el tercer vector, que serían las partes altas o las partes retardadas. El tercer vector, ese no lo vamos a ver graficado, el que se grafica siempre es el primero y el segundo. Normalmente el segundo vector, como tiene más magnitud, opaca al tercer vector. Tenemos el tiempo de activación ventricular o el tiempo de flexión intrinsecoide, como lo quieran escuchar o lo quieran decir, pues se me hace más fácil decir tiempo de activación ventricular. El otro de flexión intrinsecoide, pues ya es como que muy exagerado, ¿no? Tiempo de activación ventricular. Tenemos uno derecho y uno izquierdo. El tiempo de activación ventricular es la velocidad que tarda el estímulo de llegar de endocardio a epicardio. Es decir, cuánto tarda el estímulo en atravesar toda la masa muscular. Por lo tanto, nos podemos dar una idea que si el tiempo de activación ventricular está aumentado, es porque la masa muscular está aumentada.
es muscular aquí, ¿no? O porque hay un trastorno de la conducción. Entonces, estos tiempo de activación ventricular se vuelven criterios definitivos o criterios absolutos en algunas patologías como crecimientos o bloqueos de rama. Hay que revisarlo también. ¿Cómo la voy a medir yo? Es del inicio de la onda R, o más bien del inicio del complejo QRS, sea cual sea que esté, sea cual sea la onda con la que inicie, del inicio del complejo QRS hasta el pico de la onda R o la onda S, dependiendo de la que se encuentren primero. Ujú. Entonces, lo que tarda el estímulo en llegar de que empiece el QRS al pico máximo de la onda R es mi tiempo de defección intrínsecoide o mi tiempo de activación ventricular. Así es como lo voy a medir y voy a poder sospechar que el paciente tiene crecimiento de cavidades o tiene un trastorno de la conducción. Obviamente, pues va a depender del contexto del paciente. Cuando tomen un electrocardiograma, es como las tomografías. Tú tomas un electrocardiograma o una tomografía porque ya sabes lo que vas a buscar o ya sabes más o menos qué vas a encontrar. No lo tomas para ver qué te encuentras, ¿verdad? Porque eso es un error que cometemos como en el servicio de urgencias. Pedimos estudios para ver qué hallamos, no para buscar lo que ya sabemos que tiene el paciente. Y eso es totalmente incorrecto. La transición es el cambio de morfología en las derivaciones precordiales. Lo normal es que esté entre B3 y B4. Se puede, se puede desplazar hacia la izquierda o se puede desplazar hacia la derecha en algunos crecimientos o en pacientes con isquemia, pues. La repolarización ventricular se va a expresar como el segmento ST y la onda T. Aquí ya no tiene mayor chiste la repolarización. Aquí nada más quiero que la vean como la onda T y como la onda T, que es el círculo verde, como tiene un vector que va en el mismo sentido que el PQRS y la onda T tiene el vector hacia el mismo sentido, por lo tanto la onda T tiene que ser positiva. Y así es como se genera el complejo QRS. La onda P es la suma de la despolarización de la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el septo interauricular, me dan un vector único. El QRS es la representación gráfica de la despolarización de las zonas de unión, donde se unen la rama izquierda y el fascículo anterior y el fascículo posterior al ventrículo izquierdo, sería el primer vector. El segundo vector es la pared libre del ventrículo izquierdo. Y el tercer vector son las partes retardadas o las partes altas, que sería la parte basal del septo o de los ventrículos, ¿no? Y toda esta sumatoria me va a dar una dirección del QRS. ¿Ok? Y la onda T, pues es la repolarización ventricular. Eso es cómo se generan los vectores de las ondas. Y eso es lo que vamos a buscar alterado cuando hablemos de distintas patologías. Y bueno, para las derivaciones ya las conocemos, plano frontal, plano horizontal. Las del plano frontal tenemos unipolares, ABF, ABR, ABL, y las bipolares son las sumas de cada una de ellas, ¿no? De 1, de 2, de 3. Y las del plano horizontal, pues B1, B2, B3, B4, B5, B6. Aquí podríamos agregar B, B6, B7, B8, B9 y B3 y B4 derechas. Ya más adelante hablaremos de un poquito de código infarto y de vaso culpable. Me imagino que todos están familiarizados con código infarto, ¿verdad? Bueno, siguiendo. Eh, Plano frontal, plano horizontal, ¿qué debo saber? Ah, ok, plano frontal, plano horizontal. Vamos por la más fácil, ¿no? Atrás tenemos hasta con ladridos viene el perrito. En la parte de atrás tenemos el esternón. En la parte anterior, perdón, en la parte posterior de la columna, en la parte anterior del esternón. Y aquí vemos cómo están colocadas las derivaciones y a cuántos grados están, ¿verdad? Si yo, es lo mismo, la ubicación y los grados a los que están. Nada más que hay que ver que la línea continua es la parte positiva del vector y la línea negativa es la parte negativa del vector, la línea punteada, perdón.
Si yo tomo una tomografía, vemos la relación que tienen las derivaciones precordiales con las caras del corazón. Plano horizontal no tiene mayor chiste. Plano frontal. El plano frontal vamos a detectar un vector único, que es la sumatoria del PQRS, ¿no? Un vector único que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de atrás a adelante, que es la posición anatómica del corazón, ¿verdad? Ese vector único es el que yo voy a detectar en mis derivaciones. Y tenemos las unipolares, que sería ABR, ABL y ABF, y las bipolares, que son la sumatoria, que ahorita las vamos a ver. Cuando yo estoy hablando de ABL, todas las demás se hacen negativas y únicamente ABL se vuelve positiva. Vean la dirección que tiene, vayan viendo la dirección que me está dando el electrodo positivo. Va hacia arriba a la izquierda, ¿no? Más o menos como a, ¿qué será? Como a 15 grados. Este, ABR va hacia arriba y a la derecha. Y bueno, aquí tenemos las bipolares, que es la sumatoria de ABR y ABL me da de 1. Si yo sumo ABR con ABF me da de 2. Si yo sumo ABL con ABF me da de 3, ¿verdad? Lo importante aquí es ubicar las derivaciones en el plano frontal. Cada una tiene su dirección, ¿verdad? Entonces, ahora sí tenemos el triangulito que todos conocemos, que es el triángulo de Beethoven, que grafica pues las derivaciones, ¿no? D1 con su parte positiva y su parte negativa, D2 con su parte positiva y su parte negativa, y D3 su parte negativa y su parte positiva. Aquí si se fijan, las derivaciones quedaron en medio, las derivaciones unipolares quedaron en medio y cada una va hacia donde tiene que ir. D1 ya lo vimos, pero aquí se le agregó ABF. Acá está ABR, ABF, perdón, ABF y ABL. Si se fijan, ya se va conformando bien el círculo o el triángulo, pues. ¿Qué se hizo después? Se llevan las derivaciones unipolares hacia el punto medio. Si se fijan, ya no están en la parte de arriba, como se veían, que estaban en la parte del triángulo. Pues el triángulo ya se deshizo y se llevó hacia el medio. Entonces todas las derivaciones confluyen en el centro del corazón, pues, o en el centro del paciente, mejor dicho. Y vemos como D1 queda a menos 0 grados, D2 queda a más 60 y D3 queda a más 120. Pues es un sistema triaxial, ¿verdad? Pero luego llegó alguien y dijo, oye, ¿por qué no ponemos las 6 derivaciones en el plano, en el centro del paciente y lo llamamos el sistema exiaxial? Y ese pues fue Baylis, ¿no? El sistema exiaxial de Baylis. Muy importante porque confronta las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares. Cada una tiene su parte positiva, que es la línea continua, y cada una tiene su parte negativa, que es la línea punteada o la línea discontinua. Vemos que D1, su parte positiva es 0 grados y su parte negativa es 180. Entonces, si yo me voy al electrocardiograma y reviso D1 y está positivo, ya sé que el eje se va acercando hacia la izquierda, ¿no? Y luego tenemos ABL, que si es positiva está a más 30 grados. Acuérdense que se acerca al hombro izquierdo. Y si está negativa está a menos 150. Si tenemos ABR positivo está a más 150 y negativo está a menos 30. ABF positivo más 90, negativo menos 90. Y eso nos va a ayudar para sacar el eje. Pero bueno, al final, todo esto de las derivaciones uni o bipolares las tenemos que enfrentar o confrontar en el sistema exiaxial de Baylis, que es el que nos va a servir para la medición del eje. Entonces ya sabemos cómo se conforman, cómo nace cada una de ellas. Ahora vamos a darle una utilidad poniéndolas todas en el sistema exiaxial. Bueno, aquí es
lo de la repolarización también. Es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos una célula en reposo arriba y inicia su despolarización de izquierda a derecha y tiene un vector de izquierda a derecha. Por lo tanto, se va a generar la onda P y el QRS, ¿no? Y ya se despolarizó completamente. Y en la parte de abajo se va a repolarizar. La repolarización va de izquierda a derecha, perdón, va de derecha, sí, de derecha a izquierda, como se ve en la línea curva, que es el sentido del fenómeno, pero el vector se mantiene de izquierda a derecha. Por lo tanto, la onda T se va a graficar positiva, ¿verdad? Esto de menos más es el dipolo que se forma. O sea, va de izquierda a derecha, pues. Esto ya lo vimos, espero que con esto quede un poco más claro. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? Dudas, dudas. O ya se durmieron. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, sigamos pues. Están dormidos. Pues todavía no acabo. Ah, muy bien. Sí, sí, lo ideal es medirla en derivaciones izquierdas y en derivaciones derechas, principalmente en las derivaciones precordiales. Eso es algo de las derivaciones precordiales. Entonces, si tú quieres ver las partes derechas, lo vas a medir en B1, B2. Si quieres ver las partes izquierdas, lo vas a medir en B5, B6, que es lo que va a hacer, lo que te va a dar las partes derechas y las partes izquierdas. Porque si te fijas, tienes ¿cómo se llama? Un tiempo izquierdo y un tiempo derecho. Entonces no va a ser lo mismo en las mismas derivaciones, pues. Ujujú. Bueno, ¿cómo ves, Quintero? ¿Le sigo? Falta bastante. O hasta la media nomás. Si quieres, aquí ya le paramos, Iram.
y programamos próximamente la otra parte. No sé cómo veas. Yo creo que hasta aquí para que se quede guardado esto.